bienvenidos también a los que nos ven por YouTube. Vamos a comenzar este tiempo disfrutando de la palabra, disfrutando de la comunión de los santos, disfrutando también de la comunión con nuestro Dios. Y hola, vamos a pedirle a Él la dirección para que Él nos guíe en este tiempo y lo que hagamos y digamos sea fiel a su palabra. Así que hablamos con Dios, oramos. Padre nuestro, gracias Señor por traernos con bien. Gracias por todos los que estamos aquí congregados, Señor, porque es el deseo, el afán de nuestro corazón buscar tu palabra, buscar la guía del Espíritu, llenarnos, Señor, del alimento espiritual que tanto necesitamos. Y por eso imploramos y clamamos a ti, Señor, para que seas tú llevándonos de la mano, seas tú guiándonos en todo, para que seamos fieles a la palabra y todo lo que digamos sea conforme a tu propósito y a tu voluntad. Bendice este tiempo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy me toca hablar del capítulo 8 de Romanos. Voy a leer dos versículos que son el 14 y el 15. Romanos 8, 14, 15. Dice así la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En este pasaje aparece un concepto que quiero recalcar en primer lugar por su magnitud. Versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, que se complementa con la afirmación del versículo 16 de que somos hijos de Dios. El teólogo escocés Sinclair Ferguson escribió: la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos, es la esencia de la vida cristiana. Nuestra filiación divina es la cima de la creación y la meta de la redención. El porqué del inicio con que inicia el versículo 14, porque todos los que son guiados, ese porqué, ese inicio de ese versículo, lógicamente es el enlace, la continuación del versículo anterior, del versículo 13, ¿no? De manera que la explicación que da a entender, como dice el versículo 13 al final, por el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, hacemos morir las prácticas de la carne, hacemos morir las obras de la carne. Esa explicación, ese razonamiento es precisamente porque somos hijos de Dios y porque somos guiados, como dice el versículo 14, por el Espíritu. Así que, aunque nos toca hablar de los versículos 14 y 15, todo va relacionado, ¿no? Y estamos hablando de las obras de la carne, las obras del mundo, las obras del pecado, y estamos hablando de vivir por el Espíritu. Entonces, lógicamente, si estamos en esa faceta, en esa parte de nuestra vida como creyentes, haciendo morir las obras de la carne, es porque somos guiados por el Espíritu. El teólogo y pastor inglés Charles Canfield,
que falleció en el 2015 con 99 años, hizo este comentario a propósito de estos textos. El hacer morir por el Espíritu cada día y cada hora los designios y los proyectos de la naturaleza pecaminosa es asunto de ser guiado, dirigido, impulsado y controlado por el Espíritu Santo. Y añade una cosa muy interesante. Dice, aunque la participación activa del creyente está ahí involucrada, es fundamentalmente obra del Espíritu. Fundamentalmente obra del Espíritu. Lo que quiere decir que por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por nuestra iniciativa, ninguno podría hacer morir las obras de la carne a no ser por el poder divino del Espíritu Santo. La obra de Dios está ahí, la obra del Espíritu está ahí, en cada creyente. Y es tan fundamental que es Dios mismo, a través del Espíritu, el que nos ayuda a vencer esa faceta del pecado, esa faceta de las obras de la carne, esa faceta que está todavía en nuestro interior mientras estemos aquí en el mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 5 hay una afirmación que quiero leer. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que los creyentes en Cristo ya no somos hijos de las tinieblas, sino, como dice aquí, hijos de luz y del día. ¿Y esto qué quiere decir? Que en nosotros ha habido un cambio muy importante. Vamos a ver otro texto, Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Colosenses 1:13. Está hablando de dar gracias al Dios Padre, está hablando de Dios, y dice, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya nos ha librado y ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Para Dios ya estamos allí, aunque estemos aquí. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Así que es el mismo Dios quien nos ha separado del poder de las tinieblas para introducirnos, como dice Colosenses, en el reino de su amado Hijo. ¿En qué momento sucede esto? Bueno, todos conocemos Juan 1:12, ¿no? Todos los que le recibieron, todos los que creyeron, ahí nos ha hecho hijos. Vamos a leer el texto bien, para que no meta la pata. Es un texto que conocemos todos de memoria. A todos los que le recibieron, a todos, a los que creen en su nombre, y está hablando del Verbo, del Hijo de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos creyendo en su nombre y estamos recibiendo la mayor bendición que el hombre puede recibir, alcanzar la condición de hijo de Dios. A partir de ahí, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. En el mismo capítulo de Romanos, en el versículo 9, nos lo recuerda. Mas vosotros no vivís, está hablando a los cristianos de Roma, está hablándonos a nosotros como creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros, porque si no mora, no somos hijos de Dios, nos dice este texto, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De manera que nuestra vida, como hijos de Dios, como creyentes, está siendo guiada por Dios directamente para santificación. Sed santos como yo soy santo. Ese es el proceso. El Espíritu nos va guiando y nos va moldeando, pero siempre tenemos que tener muy claro que esto no es por nuestras fuerzas, ni es por nuestra capacidad de razonar, ni por nuestra sabiduría, por mucha teología o historia que conozcamos. Esto es por el poder del Espíritu obrando cada día, cada minuto en nosotros. El poder del Espíritu obrando en nosotros. Esto ya lo estudiamos en otra ocasión, pero está bien que recordemos que el Espíritu de Dios trabaja gozoso en cada uno de nosotros si no le ponemos obstáculos. ¿Recordáis? Si no le ponemos obstáculos. Nosotros tenemos que colaborar para que el Espíritu de Dios trabaje gozoso en nosotros. ¿Y cómo le ponemos obstáculos? Bueno, pues el otro tema de la epístola es volviendo a vivir conforme a la carne. Cada vez que nosotros cedemos, nos dejamos llevar por una tentación o nos dejamos llevar por un pecado que nos atraiga mucho, estamos poniendo obstáculos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La manera de no hacerlo es todo lo contrario, viviendo por el Espíritu, como dice Romanos, viviendo conforme a la palabra, viviendo agradando a Dios, viviendo esforzándose por agradar a Dios conforme Él nos indica. Porque no hay otra explicación que el verdadero creyente quiere vivir en verdadera comunión con el Padre. El verdadero creyente quiere tener esa relación con Dios como nuestro Padre. No tendría sentido, no tiene otro sentido, ¿no? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo orar al Padre, ¿cómo haces tú para orar? ¿Qué tenemos que decir, Señor? Jesús que empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya lo admite como algo lógico de hijos con relación con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. Eso es lo que Él enseñó a los discípulos y lo que nos enseña a nosotros. Y Juan 1:12 nos decía que todos los creyentes pasamos a ser sus hijos. Y Romanos 8:14 también nos lo dice claramente, ¿no? Todo el que tiene el Espíritu es adoptado por el Padre, es guiado por el Padre y somos hijos de Dios. Todo el que tiene el Espíritu es adoptado por el Padre. Y a ninguno que haya sido adoptado por el Padre le faltará la presencia y la guía del Espíritu Santo. Esto lo he sacado del libro que estamos estudiando de Timothy Keller. Pero es que es una afirmación auténtica y verídica, ¿no? Todo el que tiene el Espíritu es adoptado por el Padre, y a ninguno que haya sido adoptado por el Padre le faltará la presencia ni la guía del Espíritu Santo. Así que el contexto de ser guiados por el Espíritu que dice el versículo 14 es para darle muerte a los malos hábitos del cuerpo del que nos hablaba el versículo 13. Y finalmente, el versículo 15 recalca la realidad de esta verdad. Pablo, en sus vueltas explicativas, pues va recalcando y va reforzando cada doctrina, cada teoría, de manera que nos quede tremendamente clara. Habéis recibido, dice en el versículo 15, el espíritu de adopción, por eso somos hijos adoptados por Dios,
por el cual clamamos Abba, Padre. Los verdaderos cristianos son personas que han recibido el Espíritu que los adopta como hijos de Dios. Esta imagen de la adopción nos dice que nadie nace teniendo una verdadera relación con Dios. Ya nacemos enemistados con Él, ¿no?, por causa del pecado. Y llegamos a este estado de hijos adoptados una vez que hemos sido redimidos, como explicaba antes. Redimidos es liberados de nuestro estado de esclavitud en el pecado por Jesucristo. Pablo lo explica también en la epístola a los Gálatas, que quiero leer, en el capítulo 4 y versículo 4. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Esto también muy conocido, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es importante recordar que según la Escritura, esta adopción le da al creyente todos los derechos y privilegios de la condición de hijo. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículos 4, nos dice la nueva comunión íntima y plena que tenemos con nuestro Padre. Vamos a leerlo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Desde el versículo 3 dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y leo el versículo 4, que nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hijos adoptados que recibimos una herencia como tales. Y decía que es importante recordar que esa comunión íntima y plena que tenemos con nuestro Padre nos lleva hasta ese extremo de participar en su divina naturaleza para recibir... Ay, espera, que me parece que he leído mal, ¿no? Sí. Estamos en segunda de Pedro y he leído primera de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, y aquí está lo que buscaba yo, que lo había perdido, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es lo que quería leer, la relación esa íntima con Dios, la nueva vida que tenemos en el Señor como hijos suyos, nos hace llegar a ser participantes de la naturaleza divina, ya habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo huido de las obras de la carne. Así que esa es la idea, ¿no? Que esa comunión que tenemos con nuestro Padre nos lleva a ese extremo de participar en su divina naturaleza. Y un poco más adelante, en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3, nos confirma esta relación directa con el Padre y con el Hijo. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esta relación íntima se especifica en la expresión que vemos ahí en Romanos, que el espíritu de adopción
nos comunica a nuestro espíritu. Abba, Padre. Abba. Es una expresión que los eruditos traducen como Padre mío, o como la primera palabra que usa el niño o la niña cuando empieza a llamar a su padre, ¿no? Papá. Es ya máxima expresión de intimidad de hijos a nuestro Padre. Abba. Comenta en el estudio que en las oraciones judías se evita este término de Abba para hablar de Dios porque lo consideran una falta de respeto. Bueno, cultura bíblica, ¿no? De hecho, Jesús la usaba para hablar con Dios, su Padre, y lo que nos enseña la relación entrañable del verdadero Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. No es adoptado, él es hijo con el Padre, ¿no? Y él clamaba muchas veces Abba, Padre, como Hijo de Dios. Esa cercanía también nos la comunica a nosotros, nos la transmite a nosotros el espíritu de adopción que vive en nosotros. Clamamos, ya no solo es orar, sino es clamar Abba, Padre. Ejemplos, Mateo capítulo 11 y versículos 25 y 26. Hay momentos en los evangelios en los que Jesús tiene esa fuerte necesidad de clamar al Padre y llegar al Padre, y aquí nos relata uno de esos, ¿no? Mateo capítulo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí las traducciones de Padre, que tenemos al castellano, en el original sería Abba, el Abba Padre, de máxima familiaridad, máxima intimidad, ¿no? Otro ejemplo en Marcos 14, 36. Voy a leer desde el 35, yéndose un poco adelante, está Jesús en Getsemaní, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía, y aquí está clamando: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa relación íntima mostrada una vez más por Jesús, clamando en ese momento tan tremendo y tan terrible y tan trágico en Getsemaní: Abba, Padre. Pablo aplica el cumplimiento de la profecía a los cristianos en 2 de Corintios 6, 18, y con esto terminamos. 2 de Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto está sacado de 2 de Samuel, también de 1 de Crónicas. Con el cumplimiento de esa profecía en los creyentes se cumple en los textos que estamos estudiando de Romanos. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Amén.